de que si yo digo que quiero ser santo, uy, ¿de qué me la creo, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo para pensar que puedo ser santo? No, es un gran error. Por eso otra vez el título de la charlita, ¿no? Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces acá hay una tarea personal de cada uno y decir, a ver, yo realmente creo que puedo ser santo, me animo a pensar de que Dios quiere que yo, nombre y apellido, sea santo, a pesar de que no he sido un santo, a pesar de mis debilidades, a pesar, me convenzo de que la sangre del Señor me puede purificar y me puede llevar realmente a la santidad, que no es una santidad de ir a los altares, sino de vivir la perfección de la caridad, pero que es santidad, es a lo que estamos llamados todos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ustedes saben, en cualquier obra, la causa final es la primera en la intención y la última en la ejecución. O sea, si yo no me propongo hacer algo, nunca voy a llegar a hacerlo. Entonces, si yo no me propongo ser santo, es imposible que llegue. O sea, salvo que se dé un milagro, que Dios me tire del caballo y ahí yo me decida. Pero si nunca me decido, aún tirándome Dios del caballo como a San Pablo, no voy a ser santo. Entonces, si yo no digo, quiero ser santo, Señor, me tengo que ir olvidando de la santidad y la voluntad de Dios es que yo sea santo, ¿no? El Señor, nuestro Señor Jesucristo nos va a decir también que, que seamos perfectos como es perfecto nuestro Padre Celestial. O sea, el tope, la medida de la santidad que tenemos es infinita, ¿verdad? Entonces, animarse, y digo animarse porque es la palabra que vamos a citar una y otra vez a algunos santos padres, y vamos a ver brevemente cómo los santos han querido serlo. Cito un par de frases, porque hay muchas. Y, por ejemplo, una religiosa fundó una congregación, María Cristina Brando, que fue beatificada por Juan Pablo II, desde pequeño decía, tengo que ser santa, quiero ser santa. Un sacerdote, Peretta Resi Claret, decía, un solo propósito, Señor, sacerdote santo. Bueno, y uno tiene que decir, yo tengo que ser santo en el lugar donde estoy, cada uno de ustedes, santo, un santo papá, una santa mamá, esposa, esposo, padre, hijo. Dios me quiere santo. Entonces, animarme a convencerme a mí mismo de eso y darle vuelta al motivo que me puede llevar a pensar que eso no es para mí, porque estoy equivocado, que Dios no se puede equivocar, no me puede pedir Dios algo que, miren, Santa Teresita le escribía a su madre superiora, que a su vez era su hermana. Dice, usted, madre, si, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa, desde pequeña, siempre. Pero, ay, dice ella, cuando me comparo con los santos, siempre constato, perdón, que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Nosotros podemos decir igual, uno lee la vida de un santo y dice, wow, yo ser santo como este santo. Bueno, lo mismo le pasaba a Santa Teresita. Y sigue, pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Miren qué hermosa manera de pensar acerca de Dios. O sea, si Dios me puso ese deseo, que todos lo tenemos, ¿ah? En momentos de oración, en momentos de esos toques del Espíritu Santo, tenemos ese deseo de ser santos. Aunque después la vida y los problemas y nuestras debilidades lo vayan oscureciendo. Si Dios me ha puesto ese deseo, es porque Dios lo quiere llevar a la perfección. Si no, no me lo daría, ¿verdad? Entonces, eso es como lo primero. Lo primero y muy importante, animarme a darme cuenta que yo, en lo personal, tengo que llegar a la plenitud de la vida cristiana, que es la santidad. Ese es, decía San Juan Pablo II, preguntarle a un catecúmeno, a alguien que va a recibir el bautismo, ¿cierto? ¿Quieres recibir el bautismo? Es lo mismo que preguntarle, ¿quieres ser santo? En otro lugar decía el Papa Juan Pablo II, la verdad es que todos estamos llamados, no tengamos miedo a la palabra, a la santidad. Y el mundo tiene hoy mucha necesidad de ser de santos, una santidad cultivada por todos en los diversos géneros de vida y en las diferentes profesiones, vivida según los dones y las funciones que cada uno ha recibido, emprendiendo sin vacilación el camino de la fe viva.
Benedicto XVI, la santidad no es un lujo, no es un privilegio de unos pocos, una meta imposible para un hombre normal. En realidad es el destino común de todos los hombres llamados a ser hijos de Dios, la vocación universal de todos los bautizados. Yo creo que podemos hasta cortar la charla acá y que cada uno medite un rato, yo también, porque uno se tiene que convencer de eso todos los días, porque uno está con uno mismo y dice, realmente yo, y convencernos de eso sería una cosa ya hermosísima. Podríamos citar y citar textos de santos padres, de santos, bueno, solamente un par más, muy hermosos, de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Los conocerán quizás. Dice, digo que importa mucho y en todo, miren todas las palabras que usa para decir la firmeza de la voluntad en este deseo. Grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a la santidad. Grande y muy determinada determinación. Venga lo que viniera, suceda lo que sucediera, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmure, siquiera llegue allá, siquiera me muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunde el mundo. Una muy determinada determinación de no parar hasta llegar. En otro lugar dice la santa, hay que tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos. Esos deseos que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, no apocarlos con una falsa humildad. Decir, no, yo no puedo ser santo, es mentira, es falso. Me estoy mintiendo y la mentira no viene de Dios. Entonces, animarse a no apocar los deseos, ¿no? Y sigue la santa, sino creer en Dios, que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, aunque no sea mañana, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor. Que si ellos nunca, los santos, se determinaran a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra, no hubieran subido tan alto. Quiere su majestad. Padre, mutió está mudo su micrófono. Alguien quiere que me calle. Ahora sí, no sé dónde quedé, pero dice Santa Teresa, quiere su majestad, Dios, y es amigo de ánimas animosas, o sea, almas que tengan mucho ánimo, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Y dice, y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ni ningún alma cobarde con amparo de humildad que en muchos años ande en lo que estos otros en muy pocos. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Entonces, ¿qué dice? Que el que se cree humilde y dice, no, yo no voy a poder, porque ese no avanza. Y en muchos años avanza muy poco. Y el que se anima, confiando en la misericordia de Dios y no en su fuerza, a desear esa santidad y a buscarla, ese progresa mucho. Hasta tal punto que dice la santa, me espanto de cuánto hace en este camino animarse a cosas grandes. Bueno, hasta ahí, si se quiere, un primer punto, que es el hecho de, repito, tener una convicción firme de que quiero ser santo con la gracia de Dios y no pensar de que la humildad es no querer serlo o pensar de que eso no es para mí. Eso es un error y el error nos hace daño. ¿Mm? Dios es verdad, Jesús es verdad, la verdad nos plenifica. Un segundo punto, si tenemos que bajar a lo concreto, ¿qué es la santidad para cada uno de nosotros? Lo decimos con San Juan Pablo II. ¿Qué es la santidad? Se pregunta el Papa. Es la alegría de hacer la voluntad de Dios. La alegría, porque nos hace felices ser santos, qué importante ese punto, de hacer la voluntad de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios es nuestra santidad. Vamos concretizando, o sea, bueno, ¿cómo vamos a ser santo? Bueno, tengo que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en concreto en mi vida, de cada uno, con la edad que tenemos, con el estado que tenemos, con el lugar que ocupamos en la sociedad, en la familia, en el trabajo. Dios me quiere santo ahí. Y descubrir la voluntad de Dios supone una tarea muy importante en nuestra vida, porque no puedo ser santo por otro lado. Y en este sentido quería, por un lado, decir cómo los santos han vivido eso,
Por otro lado, Jesús es la tarea, es el ejemplo, perdón, más acabadísimo de esto. Y por último, algunos consejitos breves en este segundo punto para descubrir la voluntad de Dios. Primero, un texto de San Alberto Hurtado. Dice así: la realización en concreto de lo que Dios quiere, he aquí la gran sabiduría. Todo el trabajo de la vida sabia consiste en esto, en conocer la voluntad de mi Señor y Padre. Trabajar en conocerla, trabajo serio, obra de toda la vida, de cada día, de cada mañana. ¿Qué quiere, Señor, de mí? Trabajar en realizarla, en servirla en cada momento. Esta es mi gran misión, mayor que hacer milagros. Más que hacer milagros, ¿qué tengo que hacer? Cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Todos los santos han buscado y han hecho esto. Decía el cardenal Mercier, dice, les voy a dar un secreto de la santidad. Cada día entren dentro de ustedes mismos y durante 5 minutos estén a solas con el Espíritu Santo que mora en el fondo de vuestras almas y díganle: Espíritu Santo, sé que estás presente en mi alma, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que hoy yo sea un instrumento de tu gracia. Muéstrame la voluntad y la fuerza para hacerlo. Bueno, una oración así, de 5 minutos, decía el cardenal, el secreto de la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad está en hacer la voluntad de Dios. Vamos al ejemplo de Cristo. Ustedes saben, nuestro Señor Jesucristo, desde aquel, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad, de la carta a los Hebreos, que pone el San Pablo, o el autor de la carta a los Hebreos, en boca del Señor al encarnarse, hasta todo está cumplido de la cruz, pasando por aquella frase que le dice a los apóstoles, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, o por aquella otra cuando San Pedro le dice al Señor que no vaya a la cruz, y él le dice, ¿cómo no voy a beber el cáliz que el Padre me envía? Siempre en la vida de Jesús fue buscar y hacer la voluntad de su Padre, siempre. Es el ejemplo más grande que nos da. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y que buscar en nuestra vida. En Juan 5:36 dice el Señor, conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así amo. Es decir, mostrarle a Dios, al Padre que lo ama, es hacer su voluntad. De hecho, entre nosotros, uno le puede decir a alguien que lo ama, a un hijo decir a los padres míos, yo los quiero mucho, pero ustedes no me pidan nada que yo no les voy a hacer caso. Obviamente que no. Es imposible que uno. ¿Por qué? Porque el amor, cuando uno ama a alguien, une las voluntades, ¿no? Santo Tomás lo va a decir así. Es propio de la amistad, del amor de amistad, y el amor de amistad que nos une con Dios, la caridad, es amor de amistad. Es propio de la amistad convenir, unirse, ¿no? Con el amigo en lo que quiere. Ahora bien, la voluntad de Dios se nos manifiesta por sus preceptos. Luego pertenece al amor por el que amamos a Dios el cumplir sus mandatos, según aquellos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Bajar al concreto entonces en nuestra vida la voluntad de Dios. Y en este sentido sepamos que la gracia supone la naturaleza, es decir, nunca vamos a conocer la voluntad de Dios si no usamos nuestra razón, nuestra voluntad y la inteligencia. Yo tengo que ver la edad que tengo, mi oficio, mi estado, los deberes de estado que tengo, por ahí tengo que empezar a descubrir la voluntad de Dios. Por supuesto, el Espíritu Santo me va a iluminar en cosas concretas, sí, pero supone lo primero. Hace unos días hablaba con una persona de otro país lejísimo, estaba pidiéndome algunos consejos y me dice, padre, yo veo que el Señor me pide que me levante a las 5 de la mañana todos los días. Y veo que me lo pide hace tiempo, y yo le digo, ¿y usted a qué hora se acuesta? Y dice, con esto del coronavirus, y estamos todos en casa, yo no me puedo acostar una señora, ¿no? Con sus hijos, esposo, no me puedo acostar antes de las 12:30 todos los días, no puedo, ya sé que no puedo. Entonces digo, bueno, pero es imposible que Dios le pida eso. O sea, Dios no, porque digo, ¿probó alguna vez dormir 4 horas y media? Sí, ¿y cómo estuvo? No, mi día fue terrible, no pude estar bien. Pues, entonces digo, yo tengo que saber interpretar las mociones del Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo me va a pedir algo que tan a las claras va en contra de lo que la razón me muestra, que yo no puedo dormir 4 horas y media por día. Habrá algún caso que sí, habrá algún día puntual que sí. Entonces, en ese sentido,
fijarse bien, de discernir las mociones del Espíritu Santo, que obviamente que me va indicando también su voluntad, pero yo tengo que usar la razón. Va a decir San Juan de la Cruz que a los que están caminando hacia la vida de santidad, o decía, a los espirituales, el Espíritu Santo los tienta, como ustedes sabrán, sobre todo bajo apariencia de bien. O sea, no me presenta un pecado manifiesto, porque sabe que yo lo voy a rechazar. Me presenta algo bueno, pero no tan bueno como lo que yo debería hacer. Entonces ya en eso el Espíritu Santo gana, perdón, el demonio gana. ¿Por qué? Porque me está haciendo hacer algo menos bueno de lo que es la voluntad de Dios. Y muchas veces eso menos bueno me lleva a otra cosa menos buena o distractiva. Entonces discernir los propósitos que tengo si realmente son voluntad de Dios. Después ayudarse a conocer la voluntad de Dios en la vida familiar. Nosotros tenemos, los religiosos, sacerdotes, tenemos medios, tenemos un superior, tenemos un horario, tenemos, aunque también hay cosas que quedan bajo nuestro criterio que tenemos que discernir y rezarlas. Ustedes tienen, los que están en familia, los que son chicos, los padres, los esposos, entre ellos, a ver, preguntarle a mi cónyuge en qué cosa ve que yo tengo que mejorar. A lo mejor ya lo hemos hablado, a lo mejor no, a veces uno tiene mucho reparo de decirle, por más que sea una persona de mucha confianza, sus defectos, porque el amor propio de uno y del otro, ¿no? Pero si me pongo en un plano de humildad, decía, a ver, vos vivís conmigo, ¿qué cosas ves que yo tengo que mejorar? Porque realmente hay cosas que yo veo y vos sabés que esto tengo que mejorar, esto yo lo lucho, pero ¿qué cosas hay que a vos te parece? Bueno, es una cosa muy hermosa. Y no pocas veces Dios nos ilumina por los demás, porque el otro no me va a responder según su capricho, me va a responder en conciencia. Y en ese sentido puedo, de una manera concreta, ver con los ojos de los demás que me aman en qué cosas estoy fallando. Porque, repito, la santidad se da en concreto en la voluntad de Dios. Algo también que ayuda muchísimo para la voluntad, conocer la voluntad de Dios son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Los que habrán hecho los ejercicios lo conocerán, de que estoy hablando. Si hemos puesto una página web y demás para la gente que no puede hacerlo, es porque, claro, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, al menos yo y el mismo San Ignacio, que son sus palabras las que usamos, no conocen otra cosa mejor que dedicar unos días al silencio o en la vida diaria, pero para la meditación, para quitar en mi vida los afectos desordenados que me pueden impedir ver lo que Dios quiere y después de eso decidirme a hacer la voluntad de Dios, que trae una alegría enorme, una paz muy grande, que quienes hayan hecho ejercicio seguramente lo han experimentado. Concretizar entonces, animarse, incluso si fuera necesario tener un horario o anotar las tareas que tengo que hacer, son cosas básicas, ¿no? Que todos sabemos, pero a veces se nos va la vida y no, y a veces incluso priorizamos lo urgente en desmedro de lo importante. Hay cosas que son importantes y no son urgentes y van quedando, y Dios me ha mostrado que yo tengo que hacer eso. Bueno, no hay santidad sin, por eso el Señor dice, no aquel que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y a los que hacen la voluntad de su Padre les dice hermano, hermana, ¿no? ¿Quién es mi hermano y mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre. La oración, nosotros rezamos, está muy bien, Dios nos ilumina. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos que tener en la oración? Por supuesto, alabar a Dios, adorarlo, pedirle gracias, darle gracias. Bien, ahora, un objetivo no menor es que de la oración yo tome luces para conocer la voluntad de Dios. ¿No? Dice Santa Teresa, que yo tengo justamente que de la oración sacar ese fruto. Y si yo de la oración no saco ningún fruto de conocer la voluntad de Dios, tendré que pedírsela al Señor, porque es uno de los frutos más hermosos, porque si no lo hacemos así, es que por ahí no estamos rezando tan bien, no estamos rezando más como una actividad que hacemos solo y no una actividad que hacemos con el Señor, donde Él tiene que tomar la actitud, la actitud, no, perdón, la preponderancia en mi vida. O sea, en la oración es más el tú que el yo, el tú con mayúscula, que es Dios. Termino este puntito para pasar al tercero y último, con una oración de Charles de Foucault, del Beato, que va a ser canonizado próximamente. Pero miren cómo expresa esto, que en definitiva es el abandono en Dios, cumplir su voluntad a la perfección.
Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí. En mí solo no, también en otras personas y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme. Entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Primer punto, entonces, decidirse a ser santo, confiando en la gracia de Dios. En este sentido, no importa el pasado, sería como para otra charla, ¿cierto? Decía, el pasado no nos puede determinar, porque Dios es más grande que todos nuestros pasados. Aún hayamos sido los peores hasta hace un minuto, no importa. Si yo me decido a ser santo, lo tengo a Dios del lado mío. Nos consuela en ese sentido el primer canonizado por nuestro Señor, que es un ladrón. Segundo punto, en concreto, la santidad está en hacer la voluntad de Dios, en mi vida concreta, con la edad que tengo, con el deber de Estado, con la santidad cuando se analiza la vida de los que canonizan desde hace unos, no sé si 30, 40 años para acá, la hacen mucho más fácil que antes, no analizan virtudes por virtudes separadas, sino simplemente si cumplió de manera heroica el deber de Estado. Eso es un santo, alguien que cumplió el deber de Estado, lo que le tocaba a él de manera heroica, es decir, que en los momentos difíciles lo hizo bien igual, lo hizo con la caridad exquisita, etc. Bueno, segundo punto. El tercer punto, en toda esta tarea tenemos enemigos, ¿sí? No podemos llegar a Dios sin combatir, ¿no? La milicia es la vida del hombre sobre la tierra, va a decir Job. Bueno, y conocemos los tres enemigos tradicionales, el demonio, el mundo, la carne. Ahora bien, esos enemigos son tales, pero van a ser obstáculo en mi vida de santidad en la medida en que yo los deje. Si yo rechazo las tentaciones, no son enemigos. Dice Santo Tomás, perdón, el Padre Pío dice que si supiéramos los bienes que se siguen de las tentaciones vencidas, casi que pediríamos tentaciones. Casi, no las podemos pedir, ¿no? Y Santo Tomás lo dice con otras palabras, pero en breve lo dice así. Después de que los ángeles cayeron, que pecaron, que se alejaron, que se fueron al infierno, Dios pensó, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me sirven? Y bueno, voy a hacer que cooperen a la santidad de los hombres. Entonces, dice, los ángeles buenos nos ayudan a llegar al cielo porque nos iluminan y nos dan fuerza para progresar. Los ángeles malos, por obstáculos que al superarlos nos hacen caminarnos al cielo. Así lo dice Santo Tomás, la cita larga la tengo si la quieren. Entonces, ¿cuál es el enemigo de verdad? Si esos enemigos los vencemos con la gracia de Dios, son una ayuda, habría que aclarar varias cosas, pero me están entendiendo. El enemigo con mayúscula es el pecado. ¿Sí? Ese es el gran problema por el cual nosotros no somos santos. ¿Sí? Es un enemigo lamentablemente demasiado conocido y no suficientemente aborrecido en nuestra vida. Vivimos, como sabemos, hace 70 años, había dicho Pío XII, que el pecado de nuestro siglo es haber perdido el sentido del pecado. San Juan Pablo II, en el 94, cita lo mismo de Pío XII, y él también agrega, restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Ahora bien, no me quiero detener en el pecado grave, que podríamos también meditar la gravedad, valga la redundancia, del pecado grave, de perder a Dios, sino de otro pecado que a veces no solemos darle la importancia que tiene, y es el pecado venial, ¿sí? El que justamente por no ser grave, por no ser mortal, por no quitarme la vida de la gracia, no solemos combatirlo como debemos hacerlo. Y en este sentido tenemos que saber que si yo no me decido a evitar los pecados veniales, hasta donde pueda, ya vamos a aclarar algunas cosas, me tengo que olvidar de la santidad. Es imposible caminar, progresar en la vida espiritual sin una lucha firme contra el pecado venial. No se puede. Imaginémonos con la persona con la cual vivimos, ustedes, cada uno con su cónyuge, con sus hijos, y bueno, a ver, yo a mi cónyuge no le voy a pegar
una piña, porque no le voy a hacer un daño tan grande, y le voy a tirar el plato de comida en la cara, por supuesto que no. Ahora, alguna palabrita que le molesta, total, no vamos a pelear por eso, de vez en cuando se la voy a decir, porque a mí me gusta. Bueno, si uno tiene esa actitud de hacer cosas que al otro no le gustan, porque, total, no son tan graves y no nos vamos a pelear, obviamente que la amistad, el amor conyugal también es amor de amistad, o el amor entre amigos, o lo que sea, nunca va a crecer, nunca va a perfeccionarse. Lo mismo nos pasa con Dios. Si yo hago cosas que Dios no quiere que yo haga, que son los pecados veniales, y no me importa porque no son graves, mi vida espiritual queda frenada totalmente. Vamos a hacer una aclaración. Hay pecados veniales que se llaman deliberados y pecados veniales semideliberados. Los pecados veniales semideliberados son los pecados veniales que se nos escapan. Una mala contestación en una circunstancia, porque bueno, una falta de paciencia, cosas que se nos van de las manos y que tratamos de no hacerlas, pero bueno, es la debilidad y en ese sentido la única que se libró de eso fue María Santísima. Y que aunque tenemos que tratar de superarlos, en el sentido, bueno, yo tengo este defecto, bueno, lo voy a combatir para que cuando aparezca esta situación yo reaccione bien. Bueno, no vamos a poder librarnos nunca del todo de eso, solo la Santísima Virgen. Ahora, muy distinto de ese pecado venial semi-deliberado es el pecado venial deliberado, el que yo decía recién, donde yo, porque no es grave, lo hago, una mentirita piadosa, lo que sea. Cosas que, si cortamos acá la charla y uno tuviera 10 minutos de reflexión, le tengo una lista, a ver qué son las cosas que yo hago que a Dios no le gustan, y como son graves no le doy importancia. Bueno, sería hermoso hacer una listita. Esto. Porque en cada una de esas cosas, o aunque fuera una sola, yo estoy frenando mi vida de santidad. Va a decir San Juan de la Cruz. Un ave, una paloma, no vuela, ya que esté atada a la tierra por una cadena o que esté atada con un hilo. Como sea, no vuela. Entonces, aquello que yo estoy aferrado en mi vida, que Dios no quiere que esté aferrado, por más que sea chiquito, ahí yo estoy poniéndole un obstáculo, un freno a mi vida espiritual. Quizá vencí cosas, batallas más grandes con la ayuda de Dios, y estoy como un niño encaprichado con una cosa que no le quiero entregar al Señor, que no quiero dejar de hacer o que no quiero empezar a hacer, porque a veces también puede ser pecados de omisión que estoy cometiendo, y por eso estoy frenando mi vida de santidad, estoy frenando mi felicidad, porque en ese caminar es donde más feliz puedo ser aquí en la tierra, estoy frenando la santidad de otros, porque sabemos que nosotros tenemos que colaborar con la santidad de los demás, estoy frenando un cielo más hermoso que Dios me quiere ofrecer a cada uno de nosotros, en fin. Bueno, ese es el gran enemigo que tenemos que vencer, y el gran enemigo que va en contra de los dos puntos anteriores, de hacer la voluntad de Dios y de decidirme realmente a querer ser santo. Porque si yo me decido a ser santo y vivo con pecados veniales deliberados, entonces es un contrasentido. Alguna frasecita de los santos con respecto a esto. Santo Toribio de Mogrovejo decía, reventar antes que cometer un solo pecado venial. Lo hacía muy gráfico además. San Juan Crisóstomo decía que prefería ser poseído del demonio antes de cometer un pecado venial. Santa Catalina de Génova, que con gusto se arrojaría a un océano de fuego ardiente por evitar la ocasión de un solo pecado venial, y que allí permanecería permanentemente si para salir fuera menester cometerlo. San Alonso Rodríguez exclamaba, Señor, haced que yo sufra todas las penas del infierno antes que cometer un solo pecado venial. Y es que, como decía San Juan Crisóstomo, si amáramos a Cristo de veras, juzgaríamos más grave la ofensa del amado que el fuego del infierno. Esto que estoy citando es de San Alberto Hurtado, quien cita a estos santos, y sigue diciendo él que no quiere hablar de las cosas, de los castigos que tiene el pecado venial, sino en orden al bien. ¿Sí? Me quita un grado de gracia que Dios me quería regalar, me debilita el alma, amengua el amor a Dios, es una nubecita que se pone entre el sol, que es Dios, y yo. Sabemos que 1000 pecados veniales no hacen un pecado grave,
pero sí que van adormeciéndonos en la delicadeza las cosas espirituales, esas nubecitas que se van poniendo entre el sol y yo pueden terminar siendo una tormenta que ya no veo más el sol, y que puede ser entonces el pecado grave. Un ejemplo paradigmático, si se quiere, de lo que no hay que hacer y cómo de pecados veniales se puede caer en pecado grave, es el de San Pedro, ¿cierto? San Pedro lo niega al Señor 3 veces, pero no es una cosa que le pasó de un momento a otro. San Pedro venía aflojando en cosas, venía comenzando en la última cena, ¿no? Donde San Pedro dice, yo, Señor, ¿no? Es un acto como de orgullo, aunque todos, yo no te voy a engañar, Señor. Y se notaba también que estaba confiando en sí mismo, porque después, cuando el Señor les pide que recen, él se duerme. La persona que no confía en sí, sino que confía en Dios, reza en los momentos de dificultad. Después, porque no rezó como debía San Pedro, terminó obrando precipitadamente y le cortó la oreja a Malco, no era lo que tenía que hacer. Después de eso dice la Escritura que lo seguía Cristo de lejos. Después dice que se estaba calentando al fuego y Jesús estaba en otro lado, es decir, que figurativamente dejó la mortificación y después de eso lo niega 3 veces, ¿no? Entonces en mi vida no voy a caer en un pecado grave, o si caigo en pecados graves tengo que buscar otras cosas donde estoy fallando, porque no se puede caer en un pecado grave así nomás. Hay otras cosas donde yo estoy cediendo, y entonces uno va a confesarse y decir, bueno, a ver, sí, caí en este pecado. Bueno, ¿cuáles son los medios que voy a poner para no caer más? Las ocasiones próximas. ¿En qué otras cosas de mi vida tengo que, va junto con el arrepentimiento, esa decisión de acomodar todo lo que pueda alrededor de lo que ese pecado fue para que no me exponga más a esa tentación? ¿Mm? Entonces, bueno, eso fundamentalmente, voy a leer un par de párrafos más, pero esa idea de bajar a lo concreto en nuestra vida, luchando contra un enemigo, que es el pecado venial, decidiéndome a hacer la voluntad de Dios. Recordemos, la voluntad de Dios no solamente es no hacer cosas malas, sino hacer cosas buenas. Como decía San Alberto Hurtado, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Entonces también tengo que hacer un examen de conciencia y a ver qué cosa el Señor me estará pidiendo, ¿no? Se le apareció, cosa me está pidiendo, digo que no hago, no solamente que deje de hacer. Se le apareció una vez el Señor al beato Alano y le dijo, ¿por qué me crucificas? ¿Y cómo, Señor? Le dice el beato, ¿cómo que te crucifico? Sí, tú me crucificas, aunque preferiría ser crucificado muchas veces antes que haber ofendido a mi Padre del cielo. Me crucificas, le dice, porque tienes la ciencia para dar a conocer el rosario de mi madre y ayudar a salvar a muchas almas, y no lo haces. Y obviamente, ante esas palabras, el beato Alano se dedicó a predicar el rosario por todos lados, y por eso es el beato Alano. Bueno, por no a todos se nos aparece el Señor. Entonces, ver cómo aprovecho el tiempo, cómo ocupo mi tiempo en bien de los demás y también para mejorarme yo, cómo, bueno, tantas cosas, ¿no? Que a veces, cómo usamos los medios de comunicación, cómo el teléfono puede ser causa o de algo grave o de algo menos bueno. Bueno, cuánto tenemos que mejorar todos y lucha de día a día. Y cuán hermoso es lo que Dios nos ofrece detrás de esas cosas. ¿Por qué? Porque en definitiva, como dice el beato Luis Alemán, un sacerdote jesuita, que era formador de jesuitas, dice, por el miedo a ser felices, a ser infelices, perdón, vivimos siempre infelices. Es decir, Dios me quiere hacer feliz y el camino para eso es su voluntad y le tengo miedo. Y por tenerle miedo a esa voluntad de Dios, nunca soy feliz. Somos tan pequeños, tan pusilánimes, de que nos creemos de que lo que a que nosotros se nos ocurre es mejor que lo que Dios quiere para nosotros. Y eso lamentablemente es así. Cada vez que a algo, aunque sea chiquito, le decimos que no a Dios, estamos diciendo, yo tengo la posta, yo sé más que Dios, yo tengo más claras las cosas. Es bueno también ser con uno mismo verdadero en el interior. No es fácil, ¿no? El beato Columba Marmion dice,
Es muy difícil que uno, aún para uno mismo, se anime a ser veraz. Y nos aconseja que cuando uno va a misa, trate, ahora que no se puede ir a misa, ¿no? Pero digo, bueno, nosotros que tenemos la gracia de seguir teniendo misa todos los días, pero ser veraz ante Dios, una de las, citando al Concilio de Trento, ¿no? Subir al altar con un corazón verdadero, con vero corde. Y muchas veces pasa que no nos animamos a ver realmente cuánto hay en mí de desagradable a Dios, pero no que Dios me vaya a expulsar, que Dios me ama y quiere curar eso, quiere purificarlo. Y en ese sentido, mi humildad es algo importantísimo, porque la humildad me hace reconocer lo que soy ante Dios, y la humildad me hace que Dios me bendiga para que yo pueda superar eso. Bueno, no, digamos, yo quería no tomarle más de las 10 de la noche, porque habíamos dicho que empezábamos a las 9, esto hace una hora, yo me demoré para un problemita, entonces quería cortar acá y ver si alguno tiene alguna pregunta, y siempre termino invocando a María Santísima, ¿no? Que tiene que ser para nosotros siempre ella el modelo más próximo a Jesucristo, para ayudarnos a cumplir todo. Entonces veamos la Virgen, que por supuesto que quiso ser santa y era la más humilde de todas las criaturas, y ella se animó a decir, ha hecho grandes cosas en mí el Todopoderoso. No tiene nada de malo eso, así ella lo hizo, por supuesto que no. Y ver cómo la santidad para la Virgen fue hacer la voluntad de Dios. El fiat ese de María, cuando el ángel le anunció que iba a hacer, es un fiat que lo venía haciendo desde que tenía uso de razón y que lo hizo hasta el pie de la cruz y más allá. Es un modelo acabadísimo ella, por eso rezamos el ángel 3 veces al día, recordando eso. Y por último, cómo tenemos que invocarla a María para que nos ayude no a llegar a lo que ella llegó, porque nunca podremos evitar todos los pecados veniales, aún los semi-deliberados como ella lo hizo, pero sí hacer lo más parecido posible a ella, de realmente combatir con ahínco contra todo lo que ofenda a Jesucristo, todo lo que empache a Él, todo lo que en definitiva no me haga un buen hijo de esta tan buena madre que es la Virgen Santísima. Bueno, Ave María Purísima. Bien, espero no Sin haber pecado hablado. concebido. Sin pecado concebida. Eso. Teníamos Espero mudo los no. micrófonos, padre. Sí, sí, lo sé, pero voy a ver las bocas que se mueven. Espero no haber hablado tan rápido, que es un defecto que tengo, uno de los defectos que tengo, y como la charla empezó un poco más tarde, yo estaba nervioso, entonces discúlpenme si me apuré demasiado, además que no quería robarles más tiempo del que habíamos pactado. Pero bueno, si alguna idea les quedó en claro, bendito sea Dios, y lo importante es tomar esa idea y ponerla en práctica, ¿cierto? No nos santificamos por el saber muchas cosas, que no tiene nada de malo por otro lado, sino por las cosas que sabemos, ir enraizándola en nuestra vida y llevándola a la práctica todos los días. Padre, gracias, padre. Le agradecemos muchísimo la charla. Ha sido muy iluminadora y muy creativa. Seguro de muchísimo provecho. Así que bueno, antes de dejarle yo una pregunta, hay alguien que levantó la mano, creo que es Sandra Martínez. Si alguien tiene una pregunta, por favor habilite el micrófono y vuelva a cerrarlo. No, simplemente agradecer al Padre por tan clarísimos conceptos. Mi mano era para saludar a todos y agradecer la participación del sacerdote de todos ustedes. Buenísimo, Sandra, gracias. Le dejo yo entonces, si nos puede ampliar un poquito, iluminar un poquito más sobre la importancia que tiene ciertamente uno para hacerse santo es en todos los ámbitos de la vida, no en uno particular. Pero muchos de los que están escuchando son familias, son matrimonios. Y si nos puede iluminar un poquito más sobre la importancia que tiene el cumplimiento del deber de Estado en la santidad, en lograr la santidad, ¿no? Ese tiene un peso entre todas las áreas, un peso particular, Sí, ¿no? sin duda, y también cuando uno hace un examen de conciencia para confesarse, entraría dentro de lo que es
el cuarto mandamiento. A mí me parece importante en ese sentido el uno enfocar, por así decirlo, los distintos ámbitos de mi vida, porque tenemos relaciones con personas y con cosas, por decirlo, cosas en sentido amplio. Entonces, dedicar momentos de reflexión, de oración, pidiendo al Señor la luz, es lo que uno hace cuando hace un plan de vida, ¿cierto? Así, a ver, bueno, en mi caso, en el caso de ustedes, digo, no, a ver, como esposo, ¿qué cosas yo puedo mejorar? Porque no es tan difícil que uno, si se pone en esa postura de humildad ante Dios, incluso con la ayuda del cónyuge, si puede ser también, que yo vea, me parece que el problema nuestro es que no dedicamos tiempo a eso y que después, aunque cuando veamos alguna cosa, no la llevamos a la práctica, ¿no? Santo Tomás, cuando habla de las virtudes, se cansa, por así de algún modo, de decir que la virtud está en la recta razón. O sea, así lo dice una y otra vez. Entonces, si uno puede usar la razón sin las pasiones, no es tan difícil ver qué es para mí un acto virtuoso, qué es para mí, en el caso de usted, de ser un buen papá, un buen esposo, de ser bueno en mi trabajo, de ser bueno en todas las cosas, ser buen vecino, ser bueno con la en relación que tengo con la gente del club, no sé, incluso jerarquizando, ¿cierto? Porque siendo un buen trabajador, no puedo que eso vaya en desmedro de ser un buen papá, ¿no? O ser un buen esposo. Y a mí me parece, digo, en ese sentido, pueden encontrar cosas mucho mejores que las que yo estoy diciendo, pero con esa intención de rectitud, valga la redundancia, rectitud de intención, y un rato de oración, y bajarlo concreto con la lapicera en mano, yo creo que no es tan difícil. Y también, en ese sentido, no solamente alguien que me lo pueda decir, sino que me lo han dicho, ¿no? Nosotros, cuando nos equivocamos en cosas, la gente que nos rodea nos lo hace saber. No quiere decir cada una que las cosas que nos dicen sean así, pero si yo fallo en algo en el trabajo, probablemente alguien me lo haya dicho. Si fallo en algo como padre, como esposo, como madre, como esposa, alguien me lo ha dicho, porque vivimos en sociedad, y eso tiene de bueno la sociedad también, sociedad pequeña, sociedad grande. Nosotros en la vida religiosa, la comunidad te pega unas purificaciones bárbaras, no te deja pasar una. Y es una gracia de Dios eso, porque justamente hace que uno se despierte, y dice, bueno, acá si me están gastando tanto por esto, probablemente sea que o yo me estoy enojando de más, o qué sé yo. Bueno, me parece a mí que eso, con docilidad al Espíritu Santo, con oración, y después confrontar eso. Decir, bueno, a ver, yo me había planeado esto y esto y esto para distintos ámbitos. Bueno, paso una semana, ¿cómo me fue? Uno tiene que hacer examen de conciencia todas las noches, ¿no? Pero digo, con un poco más de profundidad. En esto que me había propuesto, ¿por qué no lo pude cambiar? ¿Habrá sido algo muy exagerado? Bueno, priorizar también qué cosa, no es lo mismo mejorar el trato con mi esposo o con mi esposa que con la gente del trabajo, ¿no? Las dos cosas son importantes, pero primero hay que empezar por casa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, darle una jerarquía. A veces nos puede pasar que para afuera somos gente muy buena, muy simpática, y adentro de la casa no. Es una cosa, en ese sentido, también, bueno, son todas cosas que saben, ¿ah? Por eso digo, para mí, sobre todo es aplicarse y saber, no hay santidad sin cumplimiento perfecto, en cuanto nos dejan nuestras limitaciones, del deber de Estado. Si una persona es bueno como padre, esposo, madre, lo que sea, es bueno en su trabajo o en las cosas que hace en su casa, que es un trabajo, es bueno si estudia en su estudio, es bueno cuando reza con seriedad, porque también tenemos que tener tiempo de oración. Bueno, ya está. O sea, falta un par de ámbitos, digo, pero no hay. Después, obviamente, las cosas puntuales que uno tiene que discernir y se le escapan un poco, bueno, a un director espiritual, a una consulta a una persona que. Pero a mi modo de ver, repito, humildemente, porque se puede decir muchas cosas y ustedes pueden saber muchas más cosas, a mí me parece que con decidirme realmente, con humildad, se abre una puerta muy grande y uno puede, y después, como se suele decir, una gracia trae otra, ¿no? Entonces yo me di cuenta que en esto tenía que mejorar y me animé a hacerlo con esfuerzo, y eso me trajo luz para otra cosa. Y así se van uniendo, ¿no? Y también eso trae más fuerza de voluntad y más alegría, y
Pero yo creo que es eso. En definitiva, lo que veo con mi inteligencia, hacerlo. Y yo creo que en definitiva es la virtud de la prudencia, ¿cierto? La virtud lo propio de la virtud de la prudencia es un acto del intelecto práctico que es imprar. Es decir, hacer esto ahora. Eso nos falta, ¿no? Y hago otra cosa, que es buena, pero claro, sí, pero no, si no es la que tengo que hacer, y entonces no tengo ni un horario más o menos que lo que tengo que hacer, o no priorizo nada, o hace años que tengo que hacer eso, y como los que han hecho ejercicio, ¿no? Voluntad de primer binario. Entonces yo creo que si nos decidimos, con la gracia de Dios, obviamente, que contamos con eso, ya es un gran paso y las puertas se van a empezar a abrir solas. ¿Me parece? Muy bueno. Perfecto, muchas gracias, padre. No sé si hay alguien más que quiera preguntar. Buenas noches, padre. Buenas noches, Lali. Si yo tengo una pregunta para hacerle algo un poco complicado. Yo soy consagrada a la Virgen hace muy poco, y usted hablaba sobre los pecados veniales. Uno, por más que se confiese, ¿no es cierto?, de los pecados veniales, que son las cosas más chiquitas, que no tienen un peso muy pesado, pero recibo como tormentos constantemente que me están pasando en la cabeza. Por más que yo los confiese, es algo que vuelve constantemente. ¿Qué puedo hacer, padre? Porque es algo que realmente es muy perturbante. Por más que yo lo confiese, me vuelve a perturbar. Bueno, hay que ver primero que a lo mejor no estamos hablando de un pecado venial deliberado ni semi-deliberado, sino simplemente de una tentación, una prueba, algo que vuelve una y otra vez. No quiere decir que uno lo esté queriendo, ¿cierto? Uno puede estar haciendo actos constantes de rechazo de algo, y en ese sentido no estoy haciendo más que ganar mérito ante Dios, y tengo que esperar que pase la prueba. Existe en la vida espiritual las tentaciones, que pueden ser fuertes, pero también existe algo que se llama la obsesión diabólica, que no se le suele dar mucha importancia, porque uno salta de la tentación, el diablo que me tienta, a una posesión diabólica, sí, pero entre medio hay otras cosas, y una es la obsesión. Entonces, puede darse en algún caso, en algún momento de la vida, no es algo anormal, ¿no? Alguna vez en la vida una persona que se decía ser santa le pasa esto, por lo menos una vez, no tengo una estadística, ¿no? Pero de que una cosa recurrente, que es una obsesión, ¿no? Y el diablo dale y dale, y no nos deja tranquilo, no nos deja tranquilo, no nos deja tranquilo. Bueno, hay que tener una confianza en Dios muy grande de que Él no me ha dejado, porque Dios nunca me abandona, que Él está permitiendo esa prueba para que yo me santifique, y que eso ya va a pasar, y batallar, batallar y batallar hasta que... Entonces, eh, no siempre una cosa que me molesta es causa de un pecado, sino que simplemente puede ser una cruz. Y lo que dice el Señor, tomar la cruz, bueno, a veces incluso una cosa así como usted dice, en algún caso puede ser un escrúpulo, ¿no? Pensar que es pecado y eso me quita la paz y me quita la paz. Bueno, en ese sentido también ayuda mucho la humildad del consejo que me dan, de cortar con esos pensamientos, ¿no? Una vez el Padre Pío a una mujer que se confesaba de cosas que no se tenía que confesar, porque el Padre Pío le había dicho que era escrúpulo, que no era pecado. El Padre Pío le dice: si usted se confiesa una vez más de esto, yo le pego una cachetada. Entonces la mujer se fue al pueblo vecino a confesarse, se arrodilló en el confesionario, había un monje ahí confesando, con la capucha así, y le dijo el pecado ese, y ¡fa! Una cachetada. Era el Padre Pío que se había bilocado. Entonces, esa mujer tenía una perturbación muy grande porque no hacía caso, ¿no? Por ejemplo, porque tenía que, cuando uno tiene escrúpulos, cortar el pensamiento y hacer un acto de confianza de Dios es muy mortificante. Uno tiene ganas de seguir pensando si es pecado, si no, bueno, hay que ser dos. Entonces, a veces también nos puede pasar cosas así, que por falta de docilidad al Espíritu Santo, a un consejo, yo no tengo una carga que no tendría que tener, o que la tendría que tener menos. Espero haber iluminado un poco, como es algo puntual, para no sé si estoy dando
en el clavo no, pero digo, al menos los principios por ahí pueden servir. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Eso que le pasa a Santiago, que hace eco el audio, me pasaba a mí antes de empezar, por eso me demoré. No sé qué problema de la computadora, pero... Bueno, parece que no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, entonces está la cena le lista, pedimos, seguro. ¿Nos escucha? Hola. ¿Sí? ¿Había pregunta? Sí, José, ¿puedo preguntar? No. Bueno, entonces le pedimos si puede ser que nos Ahí. imparta la bendición. Hola. Eliana Digo, quiere preguntar. están pidiendo la palabra para preguntar. Está bien que... Ahí arriba a la izquierda, al menos mi no, computadora. hablar a mi arriba. señora. Es así, ¿Cómo haces, padre. José? Te voy a copiar para hacer la cadena así. Es así, padre, esto, ¿eh? Es terrible. Bueno, para que vaya conociendo cómo viene la cosa acá. Hoy tengo yo el poder. Padre, yo le hago esta pregunta. Siempre hemos escuchado y sabemos de muchos matrimonios santos. El Papa Juan Pablo II canonizó, y el Papa Benedicto también, ¿no? A matrimonios santos. ¿Cuál es la relación entre la santidad personal y la santidad del cónyuge? En el sentido de que siempre uno sabe, o hemos escuchado de otros formadores, ¿no? Que yo soy responsable también en cierto grado de la santidad de mi cónyuge. Bueno, es un tema hermosísimo y sería para largo, ¿cierto? Pero sí, o sea, así como cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos de la santidad de los que nos rodean, ¿no? Tenemos una obligación, ¿no? Por ser bautizados, no por ser sacerdote, religiosa, nada, somos profetas, ¿no? Por el bautismo y por la confirmación con más razón. La caridad nos lleva a eso. Bueno, esa obligación la tenemos sobre todo con los más cercanos. Y ni qué hablar en el caso del matrimonio, donde hay una unión tan grande que ante Dios son una sola cosa. Entonces, así como sin duda vivir con alguien santo nos santifica, una vez me decía un sacerdote mayor, dice, parece que la santidad se transmitiera por ósmosis, ¿no? O sea, uno tiene a un San José Cafaso y después tiene un San Juan Bosco. Y después un San Juan Bosco tiene un San Luis Orione. Son discípulos uno del otro. Uno tiene a Santa Teresita el Niño Jesús, tiene toda la familia de hermanas santas y tiene santos los padres. Bueno, entonces hay una cosa contagiosa en la santidad y cuánto más en el caso del matrimonio que haya una unión tan estrecha, no solamente por la vida que llevan, sino por el sacramento. Entonces, el sacramento hace de una manera particular que las gracias de uno pasen al otro. Obviamente que la libertad está y uno puede, digo, no solamente el ejemplo, bueno, sí, la esposa es un ejemplo, entonces lo va contagiando y ella va rezando, y sí, todo eso está, y tenemos ejemplos, una Santa Rita, una Santa Mónica, pero también el sacramento tiene esa gracia, ¿no es cierto?, de que la gracia de uno se comparten más con el otro, porque somos una sola cosa ante Dios. Entonces, sin duda que tomarse en serio eso, me tomo en serio mi santidad, me estoy tomando en serio la santidad de los que me rodean, pero sobre todo de mi prójimo más próximo, que es mi cónyuge, con el cual ante Dios somos una sola carne, y el proyecto de vida, cuando dijimos que sí ante el altar del Señor, fue hasta ese momento, cada uno caminaba hacia la santidad solo, de algún modo, ¿no? Con la ayuda de los demás, pero ahora cuando yo le dije que sí a Dios ante el altar, de amar a esta persona en las buenas y en las malas, y formar con ella una familia y una sola carne, es decir, en el sentido bíblico, mucho más que carne, ¿no es cierto? En un sentido, bueno, es que mi plan de santidad se unió al plan de santidad de mi cónyuge. Entonces,
pues, tanto por velar por eso, rezar por mi cónyuge, como por cultivarme yo por amor. O sea, no lo haría esto quizás por mí en este momento, porque estoy por amor al cónyuge. Entonces tengo un motivo más para buscar la santidad, que es la santidad de aquel con el quien, repito, ante Dios soy una sola cosa. Gracias, Padre. De nada, contrario. Algún comentario por ahí decía que yo me quería ir a cenar. No, yo decía de la cena de ustedes, no, yo no hay problema. Hoy viernes podemos hacer ayuno, no pasa nada. Bueno, les doy la bendición entonces, Santiago, si me autoriza. Por favor, sí, sí. Bueno, hacemos una acción de gracias breve y doy las bendiciones. Vuelvo a agradecerles, realmente ha sido un gusto y un honor poder acompañar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor Amén. esté con ustedes. Con tu Y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado Pecado concebido. concebido. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas Dios los gracias. bendiga. Este no es Padre, dichoso que lo tienen ahí con Padre. ustedes. Vamos, que Lo vaya a comer. extrañamos mucho. Plenamente, ya. Cortemos antes que nadie diga nada que... Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Ya están las pizzas entonces? Chao, ¿no? Padre, gracias. Nosotros lo extrañamos mucho. Muchas gracias, saludos para todos. Chao, Padre, gracias. No, porque está abierto, está ese con... No, dejarlo. ¿El Padre Guillermo habrá escuchado lo de la cachetada? Por las dudas. Con esa manita chiquitita que tiene.